A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 2 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente un repaso muy rápido. Algunas de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Lo dicho, Reino Unido se adelantó a Estados Unidos y Europa y anunció la autorización, la aprobación de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, y esto va a tener un impacto determinante para todo, en realidad, pero inicialmente para la recuperación económica de ese país y en general de todo el planeta. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. En la OEA, como se esperaba, se presentó informe actualizado sobre la violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad en Venezuela. Dijo el secretario general Almagro, Venezuela no puede esperar. Y hablaremos de este tema con nuestro primer invitado, insistimos que ya está en la línea telefónica. Un dato, estiman que la inflación en noviembre se ubicó en 70% en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, nos acompaña a esta hora. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del informe que se ha presentado hoy en la OEA. La verdad, profesor, preocupa y mucho lo que está retratado allí, que viene a complementar, entiendo, lo que ya ha dicho Naciones Unidas, la misión de expertos internacionales de determinación de hechos que presentó informe en la misma línea. Yo le pediría un comentario acerca del impacto y el alcance que esta iniciativa del secretario general puede tener. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar hay que reconocer, felicitar, agradecer la labor de la OEA. La OEA no ha dejado de tratar el tema, el hecho de que no tenga mayores competencias, atribuciones, que no pueda movilizar mayores acciones, incluso ni la Carta Democrática, porque la Carta Democrática Interamericana lo único que contempla es la suspensión del país. Otras cartas, como la del Mercosur, contemplan un mayor espectro de acciones. Sin embargo, tanto el secretario general, Luis Almagro, como el Consejo Permanente han mantenido el tema de Venezuela permanentemente en agenda, y es muy importante. Es muy importante en la coyuntura que está viviendo los Estados Unidos. Allá es la sede de la OEA está en Washington están preparándose ya para una transición de gobierno. Entonces es muy importante que el tema de los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad democrática esté en la agenda. Es importante que el equipo de Biden lea los informes, se vincule con la gravedad del problema, por una parte. Por otra parte, creo que es bien importante la labor que está haciendo con este gesto, con esta acción la OEA, frente a la Corte Penal Internacional, porque lo que hemos apreciado, y lo ha denunciado también el secretario Almagro, es una fiscal que ha paralizado la investigación prácticamente, que no ha cumplido con las funciones que le establece el Estatuto de Roma, con disciplina, con efectividad. Y yo creo ya el periodo de la fiscal vence este año que entra, debe ser sustituida, pero yo creo que también la asamblea de partes, de las partes contratantes, debería evaluar sobre las atribuciones de la fiscal, porque prácticamente ha actuado como una dictadura también, prácticamente ha rechazado, menospreciado la información que ha recibido, incluso de gobiernos, y esta es la altura en la que no ha tenido la labor que corresponde, que es el enviarlo a la sala de asuntos preliminares. Creo que la fiscal evidencia un manejo muy discrecional que debería ser revisado y regulado con más detalle. Si me permite, profesor, tenemos un extracto de la declaración del secretario general de la OEA que tomó la palabra durante la presentación del informe. Insistimos, él incluso reiteraba en su cuenta en Twitter
Venezuela no puede esperar, tomando en consideración la gravedad de los hechos que se han denunciado en nuestro país. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Casos recurrentes, temporales, y que la admisión, obviamente la desaparición forzada temporal es algo admitido en la legislación internacional y en la jurisprudencia internacional. Y es algo que se ha recurrido de una manera sistemática y de una manera gravísima, porque, o sea, el hecho de hacer desaparecer familiares para obligar a disidentes políticos a entregarse es casi ya el colmo de la actuación barbárica de un régimen. Yo tengo que preguntarle su opinión, profesor, su reacción ante una declaración de esta naturaleza, porque durante su intervención él no ofreció lujo de detalles, pero el informe habla de más de 700 casos de desaparición forzada documentados por la OEA entre 2018 y 2019, decenas de millones de personas que han sufrido o han sido objeto de lesiones graves en nuestro país, producto de la acción de los cuerpos de seguridad, más de 15.000 detenciones arbitrarias, 18.000 ejecuciones extrajudiciales, y así suma y sigue. ¿Qué puede decirnos? Bueno, tengo que insistir en que está haciendo una labor muy importante, porque el tema de los derechos humanos es de carácter universal, no prescriben, y todos, sin diferencia, sin distinción, somos defensores de los derechos humanos. Por eso cuando hay gobiernos que se presentan como neutrales, pues están realmente violentando la normativa de los derechos humanos, porque hay que defenderlos, hay que promoverlos en cualquier parte del planeta. Cualquier ciudadano del mundo es defensor y promotor de los derechos humanos. La OEA se pone en la vanguardia. Realmente el mayor resultado, el avance más importante que ha tenido la Organización de Estados Americanos, y por eso tiene enemigos, es precisamente el desarrollo del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática a través de la Carta Democrática. En materia de derechos humanos hay todo un cuerpo legislativo muy importante que incluye la Comisión, incluye el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Entonces creo que tanto el secretario como el Consejo Permanente deben mantener el seguimiento de los casos graves. Es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba. Creo que deben estar en la agenda permanentemente para que haya una supervisión, un control de cómo la situación se va deteriorando, se va agravando, y eso alimenta, fortalece, enriquece el papel que está haciendo el órgano de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha renovado al grupo de expertos que siguen identificando ya responsables específicos de la gravedad de la situación. Creo que para el mundo hay una señal muy clara sobre la gravedad del problema de derechos humanos en Venezuela, excepto para la fiscal de la Corte Penal Internacional, que se ha cruzado de brazos. Ahora, profesor, reiteraba en su mensaje el secretario general de la OEA que Venezuela no puede esperar, no pueden esperar las víctimas, los desaparecidos, perseguidos, presos políticos, la diáspora venezolana. Yo le pedía un comentario, porque ciertamente a lo largo de la presentación del informe, los expertos y el propio Almagro reiteraban que en tanto no haya una acción de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, bueno, los responsables de violaciones de derechos humanos siguen actuando en nuestro país. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Yo entiendo la expresión es para ejercer la mayor presión posible, y lo está haciendo su labor. No ha sido un secretario general indiferente, no ha sido un secretario general como Insulza, por ejemplo, el secretario anterior, que se paralizaba porque todo dependía de que los estados le dieran instrucciones. No, Almagro activó la Carta Interamericana porque así se lo permite y utilizó la normativa, y está ejerciendo presión mundial para que la comunidad internacional, particularmente de los países democráticos, mantenga la atención en la gravedad del problema e insista, pero no tiene más atribuciones. La OEA no puede hacer más de lo que está haciendo, y estoy seguro que muchos embajadores en Washington deben estar diciendo hace demasiado, que está muy intrometida, pero esa es su labor, esa es su función. Hay que hacerlo con Venezuela, hay que hacerlo con Nicaragua, hay que hacerlo con Cuba y con cualquier otro país
que entra en una fase de violación de derechos humanos. No se le puede exigir más. La OEA no tiene atribuciones jurídicas para ir más allá que sus informes y mantener el seguimiento, el llamado de atención, la solicitud a la comunidad internacional. Lo grave, repito, es que no hiciera nada a cuenta de que sus atribuciones son limitadas. Eso sería lo más grave. Profesor, nos llamó la atención que en el informe ellos identifican, hablo de los expertos y la Organización de Estados Americanos, al régimen de Nicolás Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. Ya lo hicieron los expertos, los miembros de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. ¿Qué importancia tiene un argumento o una denuncia de esta naturaleza? Lo escuchamos. Es que tiene la importancia de lo que tú ya acabas de decir, es enormemente importante, es determinante, por eso todas las miradas están puestas en la fiscal. La fiscal de la Corte Penal, al recibir los expedientes, y ha recibido expedientes de varios gobiernos latinoamericanos, ha recibido más de 10 expedientes de organizaciones de sociedad civil de Venezuela, de Colombia, de América Latina, ha recibido los informes del secretario general de la OEA, y sin embargo no ha hecho la única labor que tiene que hacer, que es pasar el caso a la comisión preliminar para que decida si se abre el juicio o no. Eso es lo que ha paralizado la fiscal. Ahora, Almagro no puede sustituir a la fiscal, Almagro no es parte de los estados contratantes de la Corte Penal Internacional, pero sí le está diciendo a los países del mundo: esta situación es grave y hay que actuar. Se debería actuar en la asamblea de partes contratantes para modificar la normativa que le da atribuciones exageradas al fiscal dentro del Estatuto de Roma. Ese es el tipo de acciones que hay que emprender con prontitud y seguir presionando, aunque creo que finalmente la fiscal va a dejar el cargo y va a dejar en blanco la situación, no va a hacer absolutamente nada. Finalmente, profesor, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de la crisis institucional que amenaza con profundizarse en Venezuela a partir de este domingo, producto de este proceso que ha realizado el chavismo para instalar un Congreso absolutamente afín. Y yo le pediría un comentario porque ya algunos gobiernos como Chile se han adelantado a la posición que van a asumir con relación a Venezuela. El canciller chileno de visita en la Unión Europea decía: para nosotros Juan Guaidó va a seguir siendo el presidente legítimo del país como máximo representante del Parlamento Nacional, celebren o no estos comicios que nosotros desconocemos. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal en relación a este tema? Lo escuchamos. Mira, yo tengo claro que los resultados de la asamblea, de las elecciones para conformar a la asamblea el 6 de diciembre, no van a ser reconocidos. Eso lo tengo claro. ¿Qué va a ocurrir a partir del 5 de enero, cuando se nombre una nueva administración, una nueva junta directiva de la nueva asamblea electa el 6 de diciembre? ¿Cómo va a ser el reconocimiento de esas nuevas personas o de la asamblea que existía y que fue electa legítima y legalmente? Esa parte la veo compleja. No va a ser fácil para varios países democráticos manejar con sus congresos el desconocimiento pleno de esa nueva autoridad de las asambleas electas y sobre todo el reconocimiento de que hay una continuidad de una asamblea que acabó en sus funciones. Eso, que algunos constitucionalistas encuentran elementos para justificarlo, no resulta tan fácil de manejar para muchas asambleas, para muchos congresos. Es el caso de la complejidad de Europa, que tiene su Parlamento Europeo, además de los congresos o asambleas nacionales. Entonces ese punto no va a ser fácil. Como es un caso donde no hay prácticamente precedentes, en consecuencia hay que hilar muy fino en la interpretación jurídica. No creo que todos los congresos de los países democráticos ni todos los gobiernos estén dispuestos tan clara y contundentemente a asumir que hay una continuidad de las autoridades que culminaron su periodo, pero que siguen siendo vigentes porque son las legítimas. Entiendo el argumento, pero no es fácil de manejar para gobiernos democráticos y para gobiernos que sean de carácter parlamentario. Ahí es donde la situación va a ser más compleja aún.
¿Y qué opina usted acerca de las amenazas ciertas contra los actuales diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo la Junta Directiva que preside Juan Guaidó? Bueno, yo creo que eso lo han tenido siempre. No solo han amenazado, sino que han afectado a todo el equipo que ha trabajado directamente con el señor Guaidó, con el presidente de la Asamblea y presidente encargado. Creo que lo han golpeado enormemente en su equipo, incluso familiares también llegaron a ser afectados. Eso no es nada nuevo y en principio creo que en su juego político lo que le están diciendo a los actuales miembros de la Asamblea Nacional, lo mejor es que se vayan. Estoy seguro que a los fines del bloque en el poder ellos prefieren que se salgan del país y pierdan algún nivel de liderazgo que para evitar aplicar acciones más duras a nivel interno, pero no dudo que las lleguen a aplicar, lo han hecho, lo han venido haciendo de manera sistemática con el equipo que ha trabajado en la Asamblea Nacional Legítima. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, internacionalista, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido hoy, este nuevo informe presentado por el secretario general de la OEA y un experto internacional donde denuncian que se cometen delitos de lesa humanidad en nuestro país, señalan al régimen de Nicolás Maduro como responsable y piden a la fiscal de la Corte Penal Internacional tomar cartas en el asunto. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, y vamos a compartir con ustedes algunos titulares de los medios de comunicación en nuestro país y medios de comunicación internacionales. Lo dicho, el Reino Unido se adelanta a Estados Unidos y Europa y autoriza la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Esto lo tomo de la primera página del País de España en versión electrónica. Las primeras dosis se darán la semana que viene a sanitarios y a residencias de mayores. México firma un contrato con Pfizer para comprar más de 34 millones de vacunas. Lo propio ha anunciado recientemente, hace algunos minutos, Colombia. Leía el titular, iba a compartir con ustedes, lista para comprar a Pfizer 10 millones de vacunas a $12 la dosis. Y lejos de hablar de estos temas, el equipo de Nicolás Maduro está interesado, dedicado a esta campaña electoral para tomar el control político de la única institución legítima que queda en nuestro país. Y lo más triste es lo que nos decía el doctor José Félix Oleta el día de ayer, es que no sabemos si al final habrá o no recursos para tramitar la compra de vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud por la deuda que se tiene con el fondo rotativo.
que no se ha cancelado sin razón aparente, porque dinero para campaña sí que hay. Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre el informe presentado hoy, no puede esperar. Un día de impunidad implica más violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Y en la página web de la OEA publicaron el informe como es natural y un resumen ejecutivo. Yo comento algunas de las frases que más nos ha llamado la atención. En principio, fiscal de la Corte Penal Internacional criticada por no abrir una investigación a pesar de examinar la situación durante casi 3 años. Bueno, lo que decía el profesor Félix Gerardo Arellano, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el asesor especial para la responsabilidad de proteger de la OEA, Jared Jensen, publicaron hoy un informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014 y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por inacción ante estos crímenes. Y hay un inventario, colocamos la nota de la OEA que habla de lo que comentamos con el profesor. Se identificaron 18.093 ejecuciones extrajudiciales, 15.501 casos de detención arbitraria, también decenas de millones de personas que han sufrido o han sido objeto de lesiones graves, 724 casos de desaparición forzada, identificaron 653 casos documentados de tortura, identificaron que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, destacan el fracaso de la fiscal de la Corte Penal Internacional en realizar un examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación, a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte, y es un hecho a destacar, como ha dicho el profesor Félix Gerardo Arellano. Esto no lo ha dejado de lado el actual secretario general de la OEA. Esta es la segunda iniciativa. La primera, bueno, la acompañaron varios presidentes de la región, terminó en la Corte Penal Internacional y esta iniciativa de hoy viene a complementar ese informe. A propósito de lo que va a ocurrir el domingo, el secretario general de Acción Democrática decía: Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe niega asistencia de observación al fraude electoral del 6 de diciembre. El mundo democrático está firme en rechazo a la farsa de Maduro. El problema está con el mundo no democrático. Ya Rusia dijo que va a enviar a funcionarios a acompañar este proceso y a Nicolás Maduro, como es evidente, y sus intereses. Esto lo decimos nosotros. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe no participará, dice el comunicado, en la observación de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 6 de diciembre en Venezuela. Así lo anunció este día la secretaria ejecutiva de COPAL, Sofía Carvajal, al señalar que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no acreditó en tiempo y forma a integrantes de esta misión. Y lo dicho, sobre el telón de fondo de esta crisis, de la cual no dicen absolutamente nada en el oficialismo, estiman que la inflación nacional para el mes de noviembre se ubicó en 70%. Esto creo que no está ocurriendo en ninguna parte del mundo, me puedo equivocar, pero me da la impresión que es el único país ahora mismo que sufre la hiperinflación. Oliveros, Asdrúbal Oliveros, se refiere a la nota del Universal, indicó que para el 2021 se prevé un registro inflacionario de 1000%. Por cierto, el dólar oficial, el dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, cerró por encima de 1 millón de bolívares. En la página web del Banco Central se ubicó en 1.010.404,15 bolívares, y a estas alturas no sabemos cuál es el salario mínimo, con lo cual no podemos hacer comparaciones. Algunos hablan de 1.200.000, es decir, $1 mensual, menos de $2 mensuales para vivir, para comer, para comprar alimentos, en fin. Y vamos a reponer parte de los sonidos de los videos de la jornada, antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Uno de ellos, sin duda, tiene que ver con el presidente de la Asamblea de Presidentes Encargados, Juan Guaidó, que hoy salió a la calle a hablar con los ciudadanos directamente sobre el fraude del 6 de diciembre, también convocando a los ciudadanos a participar en la consulta popular. Y vamos a ver una interacción que tuvo en una de las tantas colas para surtir gasolina en el área metropolitana de Caracas. En este caso hablaba con una conductora explicándole de qué se trata esto de la consulta y las necesidades de seguir con el trabajo político para alcanzar una transición a la democracia en nuestro país. Vamos a verlo y vamos a escucharlo.
son los recursos. Exactamente. Porque incluso convertimos este espacio en una zona de protesta activa, de alguna manera. O sea, y todo el que pase por aquí se pregunta, bueno, ¿qué es esa cola? Mira, a los medios de comunicación internacionales les prohíben grabar cola, porque no quieren que se vea la tragedia. No podemos permitir que se normalice, bajar la cabeza, por el contrario, alzar la voz, por eso el gozo, por eso lo que estamos haciendo. Entonces estoy invitando a todos a seguir adelante. Hay una organización, hay una ruta, ha sido complejo, sí, una dictadura, pero vamos a seguir realizando. Lo vamos a poder porque somos una mayoría muy inmensa, lamentablemente en este caso porque son una delincuencia organizada, pero lo vamos a derrotar. Bien, parte de la iniciativa que llevó adelante el presidente del Parlamento y presidente interino Juan Guaidó en la calle, hablando con los ciudadanos, explicando lo que va a ocurrir el domingo y sobre todo el tema de la consulta popular. Lo único que diría un detalle y es el tema del estrechón de manos. Sé que es Venezuela, pero estamos en plena pandemia y por las imágenes que podemos ver, otros videos que pudimos ver, bueno, la gente tiene conciencia de ello. Y hay que cuidarse, es la única forma porque ya han visto la actitud del régimen venezolano con relación a este tema. Y vamos a reponer una declaración además de los educadores. Hoy ellos le hicieron frente, bueno, salieron al paso de la camioneta, la pequeña camioneta de último modelo, esto lo decimos nosotros, de la vicepresidenta del régimen venezolano, Griselda Sánchez, del Magisterio. Ella, bueno, expresaba cuáles son las reivindicaciones que desde hace muchísimo tiempo están haciendo los maestros en nuestro país. Vamos a escucharla. Hoy, 2 de diciembre, los trabajadores públicos del país, una vez más, estamos movilizados en defensa de la calidad de vida, en defensa del restablecimiento del salario de todos los trabajadores de Venezuela. Hoy es imposible que nosotros los ciudadanos podamos vivir devengando 3 o 4 dólares. Por eso nosotros hoy, 2 de diciembre, estamos movilizados. Los docentes del país estamos exigiendo que se cancele una bonificación de $100. $100. Tenemos información que a la gente del TSJ, los trabajadores del TSJ, le cancelaron casi $70 de bonificación. Nosotros queremos que a los educadores de este país también se les reivindique su labor ante la sociedad. Si Aristóbulo quiere que las clases realmente inicien en enero, Aristóbulo debe cancelarle a esta clase trabajadora para que definitivamente se restablezca el hilo constitucional y los docentes puedan volver a las escuelas. Hoy nosotros queremos denunciar que hay una docente jubilada con 92 años que hoy está suspendida. Es una docente de Miranda. Desde el mes de enero está suspendida. Ese reclamo lo llevamos al Ministerio de Educación la semana pasada y hasta el sol de hoy, esa señora con 92 años está sin trabajar. Esto es un abuso. Bueno, esto es un parte de las reivindicaciones que siguen haciendo los educadores de la calle. Y la verdad nos duele y nos preocupa que la aspiración sean $70 mensuales, $100 mensuales. Merecen ganar muchísimo más. En comparación, incluso con otros países de América Latina, es tremendo lo que ha ocurrido lamentablemente con nuestro país, el deterioro de la calidad de vida en Venezuela. Hasta ahora vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provincia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno
con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, está planteada esta actividad del domingo, no sabemos ni cómo definirla, bueno, este proceso que ha organizado el chavismo para instalar un congreso afín, probablemente una segunda versión de la constituyente comunal para desplazar al actual parlamento. Paralelamente, la Asamblea Nacional ha convocado a la denominada consulta popular, esto en base a lo que establece nuestra Constitución, para rechazar lo que va a pasar el domingo, y para reivindicar el papel del Parlamento Nacional, necesidad de un cambio, más que todo. El Mundo Sin Mordaza, esta organización Un Mundo Sin Mordaza, está promoviendo una iniciativa que han denominado Alza tu Voz. Nos acompaña David Castellano, activista de Un Mundo Sin Mordaza en Ecuador. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Un gusto conversar contigo. Yo iniciaría preguntando de qué se trata la iniciativa, cuál es el objetivo. Bienvenido. Bueno, primero, ante la pretendida intención de la dictadura de usurpar y de atacar al único poder legítimo que queda en Venezuela, como es la Asamblea Nacional, los venezolanos estamos llamados a accionar ante la farsa, ante el circo que tenemos este 6 de diciembre. Los venezolanos, junto con una ONG, con Mundo Sin Mordaza, hemos encontrado un espacio para poder alzar la voz. Hay que entender que, por ejemplo, esta actividad se ha estado desarrollando en diferentes ciudades del mundo. Previamente, más de 41 ciudades pudimos organizar, junto con voluntarios, activistas de esta organización y aparte de las asociaciones de venezolanos en cada uno de estos países, hay actividades como pancartazos, levantar diferentes telas con mensajes para la comunidad venezolana en el exterior, porque hoy somos 5.4 millones de venezolanos. Hay que entender, por ejemplo, que si los estados de Venezuela podíamos considerar al extranjero hipotéticamente como un estado, el extranjero sería el estado más grande del país en cuanto a población, y eso nos ha llevado a hacer un trabajo para que todos tengamos una voz y algo que decir ante esta pretendida intención del régimen, que es sencillamente robar a los venezolanos el único poder legítimo que los representa hoy ante el mundo. Entonces, la actividad Alza la Voz Venezuela se ha ido desarrollando con el fin de motivar y de informar, porque había mucho desconocimiento sobre qué hacer, qué es este circo que se va a presentar el 6 de diciembre, qué es lo que podemos hacer los venezolanos y aparte promover y apoyar la consulta popular convocada para ser ejecutada entre el 7 y el 12 de diciembre de manera digital y de manera presencial, para que todos los venezolanos podamos expresarnos y poder tener allí una voz de decir qué es lo que queremos y seguir diciendo al mundo que hoy somos mayoría de los que queremos que el régimen cese su pretendida intención de destruir al país, que progresivamente lo ha mantenido haciendo ante el hambre, ante esta crisis humanitaria compleja, que son consecuencia directa de las políticas que ha llevado Nicolás Maduro desde su espacio de usurpar el poder en Venezuela. Entonces, de entrada, estas son las acciones que hemos ido llevando en diferentes ciudades. Yo te saludo desde Quito en este momento, donde también la pudimos llevar a cabo la semana pasada en sitios simbólicos, por alzar pancartas, convocar y sobre todo generar conversación al respecto en redes sociales, en espacios, en agrupaciones y aparte con los comités organizadores de la consulta para poder estar todos engranados al objetivo que es promocionar la consulta popular. David, lo hemos hablado con los miembros del comité organizador de la consulta, con diputados de la Asamblea Nacional. Francamente, existe mucho desconocimiento sobre la iniciativa, el alcance. ¿Qué puedes comentarnos acerca de este tema y, digamos, la interacción que has tenido con los venezolanos en el exterior? ¿Cuál es la preocupación principal o la inquietud que te han planteado en torno a la consulta popular? Te escuchamos. Muy bien, primero entender el reto que implica que esto no es organizado por un Consejo Nacional Electoral, sino una iniciativa ciudadana avalada por la Asamblea Nacional, una convocatoria,
que uno de los principales retos precisamente es saber cómo iba a funcionar, entender que tampoco por temas de seguridad, por temas de protocolo, cómo se iban anunciando las cosas, así, se ha dado sus propios tiempos. Entonces, uno de los principales retos es conocer primero qué era y por qué. Entonces, la necesidad de dar legitimidad y expresar una voz y hacerlo mediante un mecanismo ciudadano, un mecanismo en que todos podamos participar. Entonces, la principal preocupación, bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo va a ser eso? Si vamos a ir a qué espacios podemos atender, cómo podemos apoyar esto. Y sobre todo, creo que el principal reto y la principal preocupación es la motivación a participar. Entonces, tú te consigues un venezolano que ha pasado por mucho, tanto el que está dentro, el que está afuera, cada uno en diferentes niveles. Y allí lo principal es decirle que el primer paso es estar y entender que hay que aportar y que es necesario que nosotros podamos sumar desde cualquier espacio que podamos. Que cualquier venezolano debe poder alzar su voz desde cualquiera que sean sus capacidades. Esto entendiendo a que de la inacción absoluta o de no hacer nada no se producen cambios como tal, las cosas tienen consecuencias. Y en ese sentido, llamamos a estar movilizados y a poder tomar acciones que puedan desembocar precisamente en el cese de la usurpación o un parado de la dictadura. Entonces, ayer, en cuanto al comité organizador y todos estos protocolos, lo principal ha sido informar, entender que va a haber una etapa de internet, que ahora hay medios oficiales, recién las cuentas oficiales de la consulta popular en Twitter, se han apenas estado saliendo a la luz estos días. Entonces, lo importante es llamar a la gente primero a informarse a través de medios oficiales sobre cómo se está llevando la consulta, acercarse a los partidos, acercarse a las asociaciones civiles, a las ONG, a todos los que estén llevando este tema, para tener la información de primera mano, porque también hay mucho desconcierto, mucha desinformación, en especial porque primero está la farsa del 6 de diciembre y después está la respuesta, que es la consulta popular, que es el mecanismo en que estamos llamados a participar. Finalmente, David, si un venezolano en el exterior te pregunta dónde puedo acudir para tener información, incluso para participar, si es su deseo, ¿qué le respondes tú? A ver, inmediatamente, primero que se acerque o que busque a todos los organizadores del comité, busque en las redes sociales Consulta Popular Venezuela, en este caso, por ejemplo, aquí se crearon en Ecuador las redes de la Consulta Popular Ecuador, Consulta Popular EC. Entonces, primero es informarse de estos canales, entender que va a haber una fase digitalizada, va a haber una fase por internet, en que las personas, eso se va a ir anunciando a medida que pasan el transcurso de los días, cómo va a ser el acceso, que va a poder hacerlo desde su casa, desde internet, en cualquier espacio, y que va a haber el propio 12 de diciembre una etapa presencial que por motivos de seguridad, por motivos de protocolo, cada ciudad y cada país y además en cada estado de Venezuela deben anunciar los puntos en que se va a poder participar de manera presencial en estas actividades. Entonces, lo principal es decirle que se comunique al círculo de su país, a su comunidad, en este caso en Ecuador, a los organizadores, a cualquier grupo venezolano que conozca, primero por las redes sociales, si no los tiene ubicados, para que pueda sumar su voluntad y sumar su esfuerzo. David Castellano, un millón de gracias por atendernos, acompañar la tarde de hoy, activista de Un Mundo Sin Mordaza en Ecuador, ofreciendo detalles acerca de la iniciativa que ellos están llevando adelante, que tiene que ver con, o han denominado Alza la Voz, tiene que ver con la consulta popular que promueve el Parlamento venezolano. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, me dice mi equipo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.